Vamos a Romanos capítulo 7, versos 1 al 3 y leemos la palabra en el nombre del Señor. Allí habla del creyente unido a Cristo, el nuevo esposo. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Vemos que aquí en Romanos, ¿no? En esta carta, es una carta bastante profunda donde Pablo está intentando que esta gente entienda lo que es la gracia, lo que es la justificación, ¿verdad? Y pone aquí hace una pregunta, ¿no? Dice, ¿acaso ignoráis? Hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive, ¿verdad? Entonces, verdaderamente, si la persona estaba sujeta a la ley, tenía que estar sujeta mientras toda la vida tenía que estar sujeta a esta ley. La única manera era al morir, ¿verdad? Pero él está hablando de que una vez que Jesucristo vino y la ley ya dejó de tener vigencia, vamos a decir, para nosotros, porque comenzó una nueva dispensación, lo que es la dispensación de la gracia, donde ya no obtenemos la salvación por obra, porque dice que por las obras nadie sería salvo, ¿verdad? Y el Señor quiere que todos seamos salvos. Así que el Señor tenía algo preparado para nosotros más allá de la ley y vino la gracia a través de Jesucristo. Pero dice, él comienza para que ellos puedan entender o podamos entender un poco mejor, hace una analogía en cuanto al matrimonio, ¿verdad? Estos versículos él los coloca allí, es como un ejemplo, ¿sí? Para que entendamos un poco mejor. ¿Cuál es el ejemplo? Pone el ejemplo de una mujer que está casada. Mientras la mujer está casada, no puede casarse con otro hombre, porque si se casara con otro hombre estaría en adulterio, ¿verdad? Pero, en cambio, si el marido muere, entonces ella es libre para casarse con otro y de esta manera no ser llamada adúltera, ¿no? Entonces es la forma en donde él de alguna manera nos ilustra para que entendamos que en este caso la ley viene siendo como ese marido que ya no tiene, ya murió, ¿verdad? O que podemos decir también que no solamente con la muerte de uno de los dos, sea hombre, sea mujer, ¿verdad? No vamos a decir, porque igualmente podríamos decir de un hombre que está casado con una mujer, que también la mujer muere y él puede quedar libre. Entonces, al morir uno de los cónyuges, el otro es libre, ¿sí? Y realmente en los capítulos anteriores, Pablo nos ha venido hablando acerca de cómo nosotros hemos muerto al pecado. Por lo tanto, nosotros morimos a través de Jesucristo, morimos al pecado y ya el pecado no tiene señorío sobre nosotros, igualmente la ley, ¿verdad? Entonces ya la ley no nos gobierna. ¿Por qué? Porque hemos muerto en Cristo, hemos muerto. Ahora somos nuevas criaturas, nacimos de nuevo. Y en este nuevo nacimiento tenemos un nuevo esposo y ese esposo se llama Jesucristo. Ahora quien nos gobierna, quien se enseñorea de nosotros, porque cuando hablamos de enseñorear es alguien que gobierna, ¿verdad? Antes gobernaba la ley aquellos que estaban bajo la ley, pero nosotros no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia y a nosotros nos señorea Jesucristo. Él se enseñorea de nosotros. Nosotros debemos obedecerle a Él, así como una mujer, ¿verdad?, que está sujeta a su marido, como dice la palabra. Asimismo, nosotros hoy que estamos casados con el Señor, debemos sujetarnos a Él y entender que ahora tenemos un nuevo esposo al cual debemos sujetarnos. Entonces, ya nosotros no estamos casados con la ley. Esto especialmente para aquellos que conocían la ley y que todavía pues de alguna manera no se resistían a este cambio. Sí, los cambios no son fáciles y cuando
estamos acostumbrados a algo y alguien viene a enseñarnos algo diferente, a veces nos resistimos al principio y nos resistimos porque no entendemos, ¿verdad? Entonces, por eso esta carta de Pablo es una carta muy profunda y muy interesante, leerla con mucho detenimiento para que entendamos, amados hermanos, que ahora estamos bajo la gracia, que ahora el que nos señorea es Jesucristo y que ya no estamos bajo las obras de la ley. Vamos a continuar esta enseñanza, este es nada más el comienzo, pero nuestros hermanos nos van a poder explicar un poco más profundo acerca de estas verdades. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde. Les bendiga, mis amados hermanos, la paz del Señor con ustedes. Le damos gracias al Señor que nos permite estar una vez más en este lugar. Dicen los textos del 4 al 6, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Gloria al Señor, como venía explicando la pastora, pues el ejemplo que pone aquí el apóstol Pablo de una mujer casada, cuando muere su marido, pues ella queda libre de aquel compromiso. Y dice aquí el verso 4, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro. Gloria al Señor. Nosotros hemos muerto al pecado, hemos muerto a la ley, ya no estamos bajo el pecado, bajo la ley, sino bajo la gracia de nuestro Dios. Ahora somos libres, pero no es que quedamos libres y ya quedó todo allí, sino que dice para que seamos de otro. ¿Y cuál es ese otro? Jesucristo es nuestro Señor. Ahora nuestra vida pues está comprometida con el Señor, así como la mujer tiene ese compromiso cuando está casada, está ligada al varón. Así nosotros tenemos que tener un compromiso, una convicción con el Señor. Nuestra vida tiene que girar allí alrededor de nuestro Señor Jesucristo. Y dice allí, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Nosotros no podemos dar frutos agradables delante del Señor mientras no estemos allí comprometidos con el Señor. Para que una persona pueda dar frutos dignos de arrepentimiento, tiene que tener la ayuda del Espíritu Santo, tiene que estar lleno del Señor, así como dijo Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y dice allí el 5, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Cuando nosotros no conocíamos al Señor, cuando no habíamos muerto al pecado, nuestros miembros los prestábamos para hacer todo tipo de mal. Nuestra carne tiene deseos, pasiones pecaminosas, y mientras la persona pues le dé rienda suelta, va a vivir allí en ese círculo vicioso del pecado, que quiere levantarse y no puede, hasta que él decide entregar su corazón al Señor y morir allí juntamente con el Señor y resucitar con el Señor y tener una nueva vida en Cristo Jesús. Y así, como dice, para llevar, cuando nosotros venimos al Señor, llevamos frutos para Dios. Cuando estamos en el pecado, llevamos frutos para muerte. Todo lo que hacemos, lo que decimos, cómo nos comportamos, es una vida de muerte. Todo lo que transmitimos es desgracia, es rabia, es odio. Pero cuando nuestro corazón es lleno del amor de Dios, podemos compartir, podemos amarnos, podemos llevar frutos para nuestro Dios. Y dice el 6, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen del nuevo espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Como les decía al principio, nosotros podemos llevar una vida agradable delante del Señor con la ayuda del Espíritu Santo, porque sabemos que no es con espada, no es con ejército, sino con la ayuda del Señor. Nosotros mismos no podemos justificarnos ni por la ley, ni por ninguna obra que nosotros podamos hacer
No podemos justificarnos delante del Señor. La ley no nos santifica, la ley no nos acerca al Señor, al contrario nos aleja. Pero Jesucristo es el regalo de Dios para el ser humano que nos acerca delante del Padre, nos hace acepto delante de Dios. Y hoy nosotros podemos disfrutar de esta bendición, de este privilegio. Así que te invito a que aceptes al Señor en tu corazón y disfrutes de una nueva vida en Cristo. Que Dios te bendiga. Gloria al Señor. Dios me les bendiga, mis hermanos, la paz de Dios sobre sus vidas en esta hermosa mañana. El versículo 7 y 8. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin ley el pecado está muerto. Bueno, vemos aquí que el apóstol viene hablando acerca y muestra como matrimonio, como ejemplo el matrimonio. Y dice ahí que la mujer está sujeta allí al matrimonio, a la ley del matrimonio, mientras el marido vive. Cuando el marido muere, ya esa ley queda excluida de esa ley ella. Así nosotros, hermanos, hemos muerto al pecado, ya no estamos bajo la ley del pecado, sino que nos hemos unido a Cristo y estamos en Cristo bajo esta gracia. Y aquí el apóstol dice, ¿qué pues diremos? La ley es pecado en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Aquí el apóstol Pablo da a entender que la ley no es mala, sino que la ley descubre en nosotros el pecado. Es como cuando vamos al médico y nos exponemos a un rayo X, a una ecografía. No es que el rayo X o la ecografía sea mala, sino que ello demuestra el mal que hay en nuestro cuerpo, esa enfermedad, ese dolor, nos da la raíz por la cual estamos padeciendo esto. Eso sucedía también con la ley. La ley manifestaba al hombre lo pecaminoso que era, lo malo que somos cada uno de nosotros, cuando la ley nos dice a nosotros no matarás, no codiciarás la mujer de tu vecino, no hurtarás. Y todo esto en nosotros trae esa exposición al pecado. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, andamos por la vida y cometemos, hermanos, muchas infracciones en nuestro diario vivir? ¿Y qué nos delata que hemos cometido infracción? La ley, por lo menos en cuanto al conducir. ¿Cuántas veces se nos pone ahí como límite de velocidad, 60, 80? ¿Y cuántas veces nos pasamos de la velocidad? Y cuando nos pasamos nos damos cuenta que hemos cometido una infracción, porque allí está el límite de velocidad. Y Dios ha puesto límite en nuestras vidas a través de la palabra del Señor. Y es por eso que dice que el que hurtaba, no hurte más, sino que trabaje con sus manos para tener para él y para proveer también para los que pasan necesidad. Sigue hablando más: el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. La ley descubre el pecado en nosotros y esa ley, hermano, nos hace que muchas veces nosotros seamos tentados a cometer infracciones. Por lo menos cuántas letreros hay en algunos lugares donde dicen no pescar, y nosotros vemos y decimos, oye, este lugar se ve bien bueno para pescar, se ve agradable, deben haber buenos peces. ¿Y cuántos caen en la tentación y comienzan a pescar
allí en esos lugares, cuántas veces se nos dice y se nos pone un letrero que nos dice no pisar la grama y pasamos por en medio para quizás ahorrarnos el camino, pero cuando lo hacemos estamos infringiendo la ley. Y eso es lo que hizo ahí la palabra del Señor. La ley dice que ella produjo en nosotros toda codicia, pero cuando no hay ley no hay pecado. En una oportunidad cuentan en el estado Amazonas de un indígena que estaba conduciendo un vehículo y él se saltó la luz roja y lo para el fiscal de tránsito y le dice, usted ha infringido la ley, usted está haciendo mal. Y el indígena no conocía la ley de tránsito como tal y él le dijo, mire, este camión es mío, este camión yo lo compré y yo puedo hacer lo que yo quiera hacer con este camión porque es mío. Legalmente era así, pero había infringido la ley. Y eso es lo que hace la ley en nosotros. Nos pone límite y no es que es mala, sino que es buena porque nos pone límite para que nosotros nos conduzcamos correctamente. Y la palabra de Dios es nuestro modelo a seguir, es la que nos da las instrucciones para que nosotros vivamos una vida agradable delante de la presencia del Señor. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Dios les bendiga. El versículo del 8 al 11 dice así. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Bueno, aquí lo que está Pablo revelándole a la iglesia o mostrando era que todos estábamos muertos, ¿verdad? Todos no podemos ser realmente santos delante de la presencia del Señor. Una vez conocida la ley, bueno, conocidos los mandamientos, porque Dios dice en su palabra en el Antiguo Testamento que era buena para las personas, pero nosotros a través de eso, como decía nuestro hermano Frank, cuando la gente va al médico y revela lo que hay dentro de ellos, bueno, así mismo es la ley para nosotros, revela nuestra vida pecaminosa. Y Pablo hacía mención aquí de que cuando, o quería decir, cuando uno es niño, pues los niños en su inocencia no conocen las cosas que son malas. Hay niños hasta la niñez hasta cierta edad cuando no conocen las cosas malas, ¿verdad? Ellos, a veces uno ve niños de 1 o 2 años haciendo cosas que uno, el adulto, sabe que no está bien y ellos no lo saben, ellos lo hacen porque simplemente lo ven a otra persona o les da por hacerlo, pero realmente ese niño en su inocencia no sabe que eso es malo. Entonces, algo así Pablo explicaba y antes de Adán que faltara a lo que Dios le había dicho, bueno, Adán sabía acerca de las cosas, que todo era bueno, él veía todo inocente, de que al andar desnudo él y su pareja lo veían de manera natural, pero una vez que le fue revelada las cosas, después que comieron del fruto que no tenían que comer, bueno, ellos se dieron cuenta ahí que estaban desnudos, entonces se les reveló su condición y por ellos, bueno, entró todo el pecado. Pero la cosa es que la ley, ¿verdad?, nos hace entender de que hay cosas que no están bien dentro de nosotros y que si queremos agradar a Dios debemos cumplirla. Pero como seres humanos se nos van a hacer imposible, ¿verdad? Porque nacemos en un cuerpo pecaminoso, nuestra naturaleza es hacer el mal, estamos inclinados hacia hacer lo malo, pero solamente a través de Jesucristo es que nosotros podemos ser vivificados. Uno va al espejo, ¿verdad? Y se ve tal y cual como es, y hay cosas que a uno no le gustan, ¿verdad? Tal vez una espinilla en la cara o está mal peinado y el espejo le está revelando eso a uno, pero no es, el espejo no es malo, sino que te está mostrando tal y cual como tú eres, y así mismo es la ley.
Era lo que Pablo quería decir, que una vez que él conoció la ley, bueno, entonces murió, se dio cuenta que no estaba haciendo las cosas correctamente. Entonces, la palabra del Señor nos ayuda, ¿verdad? Nos frena para que no hagamos cosas que están mal, que no, luego a la final los perjudicados vamos a ser nosotros, porque no va a ser Dios el perjudicado, los perjudicados vamos a ser nosotros. Entonces, debemos entender de que solamente a través de Jesucristo, y que la ley es buena porque no es mala, sino que da a entender que no nos da vida, sino que solamente a través de Jesucristo nosotros podemos tener la salvación. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. No podemos vivir sin Cristo, por eso es que Cristo tuvo que venir a este mundo, porque por más que una persona quisiera cumplir las leyes, las ordenanzas que Dios había establecido, bueno, por infringir una, entonces a la final no le valían todas las demás. No resultaba. Entonces por eso que Jesucristo tuvo que venir a este mundo y morir por nosotros. Por eso la palabra del Señor nos enseña que solamente el que cree en el Señor Jesucristo será salvo. Entonces nosotros debemos recurrir a Jesucristo, porque solamente a través de Él vamos a ser limpiados. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Gloria a Dios. Dios le bendiga, mis amados. Que la bendición del Señor siga fluyendo en su vida. Romanos capítulo 7, verso 12 al 17, dice de la siguiente manera: de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Por lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Qué maravillosa palabra, ¿verdad? Expresa aquí el apóstol Pablo a nuestras vidas. Yo sé que no es fácil, ¿verdad?, esa lucha de cumplir, ¿verdad?, la palabra del Señor. Vemos este caso del apóstol Pablo. Para ese momento se llamaba Saulo. Dice la palabra allí en Hechos de los Apóstoles que era un hombre, ¿verdad?, preparado. Dice que fue preparado bajo los pies de Gamaliel, un hombre, ¿verdad?, conocedor de la ley. Pero con todo, hermano, siempre hay dificultades en nosotros. Por eso es importante de lo que venimos hablando acerca de Jesucristo en nuestras vidas, de cumplir. Vemos también, ¿verdad?, el caso de nuestro Señor Jesucristo, cuando vino aquí a la tierra, se hizo, ¿verdad?, hombre y se mantuvo allí cumpliendo la ley. Pero sobre todo, hermano, ese amor de Dios, ¿verdad?, sobrepasó. Por un momento consiguieron una mujer, ¿verdad?, en el mismo acto allí de adulterio, y fue llevada para ser, ¿verdad?, lapidada, muerta a piedra allí. Pero el Señor dijo: el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Y por ese momento, hermano, ninguno pudo lanzar esa piedra a esa mujer. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno, hermano. Amén. No es que es malo, ¿verdad?, las ordenanzas, las leyes, sino que a veces nos cuesta a nosotros cumplirlas, hermano. Gracias al Dios, ¿verdad?, que como dijo uno por allí, nos lo puso más facilito en este tiempo, hermano, bajo la gracia. No es que porque estamos viviendo bajo la gracia vamos a querer hacer lo que, ¿verdad?, lo que queramos. Gracias a Dios, ¿verdad?, está con nosotros el Consolador, el Espíritu Santo, quien nos ayuda, hermano, en nuestras debilidades, quien nos ayuda en ese momento difícil. Por eso es importante a veces someternos a la palabra del Señor para avanzar, hermano. Yo sé que a veces fallamos al Señor, cometemos falta, ofendemos, pero gracias, ¿verdad?, al Señor que está allí siempre presto para ayudarnos. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Hermanos, sabemos, ¿verdad?, cuando hablamos de esta situación,
no, es que no la sabemos toda. Y como venía hablando nuestra hermana Leina, hay una naturaleza en nosotros pecaminosa, hay una lucha interna que solamente nosotros a través del Señor cuando doblegamos ese ego y nos entregamos al Señor, el Señor se glorifica en nuestra vida. Sabemos que el pecado, ¿verdad?, produce fruto, y ese fruto es la muerte, es la separación de nosotros con el Señor. Sabemos que Dios, ¿verdad?, ama al pecador, pero aborrece el pecado. Entonces tenemos esa alerta, tenemos esa puerta allí abierta, ¿verdad?, para que el Señor obre a favor nuestro en el nombre de Jesús. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Por lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Bendito sea el Señor. Es algo que es fuerte de entender, hermano, pero si nos sometemos a Dios, hermano, veremos su gloria. Dice la palabra allí: someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros, hermano. Cuando hay un sometimiento en nuestras vidas, hermano, cuando usted y yo nos sometemos al Señor, tenemos victoria. Hay gente que se prepara en la palabra, hermano, busca con denuedo una preparación, pero a veces como para nutrir ese ego, yo sé, yo aquello y lo otro, hermano. Y uno de pronto, hermano, ve ese tipo de personas, ¿verdad?, que alcanzan un conocimiento, ¿verdad?, en lo que es la palabra del Señor, y uno lo ve, hermano, practicando cosas que están fuera, ¿verdad?, del orden del Señor. Entonces, esto es lo que quería decir el apóstol Pablo, ¿verdad?, acerca de esta situación, hermano. Estamos, ¿verdad?, en este cuerpo, hermano, estamos aquí entrampados, hay una lucha interna, todos los días estamos peleando esa buena batalla, pero tenemos la victoria en Cristo Jesús. Cuando usted y yo nos rendimos al Señor y reconocemos nuestra falta, el Señor, ¿verdad?, peleará por vosotros, como dice su palabra. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. El apóstol Pablo no era un santurrón, hermano, era un hombre, ¿verdad?, igual como nosotros, pero era un hombre con disposición. Y lo que el apóstol Pablo quería decirle a la iglesia en Roma era eso, hermano. Estamos entre la espada y la pared, hay lucha, hay dificultad. Allí en Gálatas capítulo 5, verso 17, hay una manifestación, ¿verdad?, de las obras de la carne, y el nombre, un número allí, pero lo importante es que usted y yo reconozcamos que nos apartemos de esta situación, hermano. Es una lucha que no es fácil, no es solo, hermano, es con Dios que podremos vencer, es con Dios que podemos avanzar. No sé qué área en la cual usted y yo somos débiles, Dios sabe, hermano. Por eso es importante que nos rindamos a los pies del Señor, que nos sujetamos a la palabra del Señor, y tendremos, ¿verdad?, esa salida hacia adelante en Cristo Jesús. Dios les bendiga y Dios les guarde. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Continuamos con esta preciosa palabra. Los versos 18 al 20 dice: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Bueno, vemos aquí como Pablo estaba explicando, ¿no? Respecto al pecado que mora en nosotros, ¿no? Vemos que desde Adán, desde ese error que tuvo Adán allí, a través de eso entró el pecado en la humanidad, ¿no? Y vemos a lo largo de la historia, mi amado hermano, si usted se pone a leer la Biblia, muchos de los personajes de la Biblia que fueron grandes hombres de Dios, tenían sus caídas como seres humanos, ¿no? Sus errores, sus pecados, ¿no? La Biblia no oculta el pecado del hombre, no oculta la maldad del hombre, al contrario. Ahí habla en la palabra del Señor de la maldad, del pecado que habita en nosotros como humanidad, ¿no? Y aquí Pablo también quería como explicar esa lucha que tenemos nosotros como seres humanos entre el espíritu y la carne. ¿Por qué? Porque el espíritu en sí siempre estará dispuesto, pero nuestra carne es débil, mi amado hermano. Y nosotros no podemos obviar la naturaleza que tenemos como seres humanos. No somos perfectos. El único perfecto es nuestro Señor Jesús. Nosotros luchamos todos los días. Todos los días, no es que un día sí y otro día no, y hoy amanecí muy espiritual y yo no peco, yo no hago esto, yo no hago aquello, yo me porto bien.
No, mi amado hermano, todos los días es una lucha constante en la mente, porque en la mente siempre van a venir malos pensamientos, pero nosotros tenemos que desecharlos. Y la palabra del Señor también habla de la armadura que nosotros como cristianos debemos ponernos, ¿no? Porque por algo está allí la armadura de Cristo. Entonces es necesario, mi amado hermano, ¿por qué? Porque siempre van a haber tropiezos, siempre van a haber caídas. Muchas veces nosotros nos arrepentimos de algo que hemos hecho y le decimos, Señor, perdona, perdona esto que hice, ¿verdad? Pero al tiempo o al momento volvemos a caer en lo mismo y volvemos de nuevo a caer en eso, ¿verdad? Y volvemos de nuevo a pedirle perdón al Señor y estamos allí entre que nos caemos y nos levantamos, nos caemos y nos levantamos. Pero mi amado hermano, el Señor es quien nos da esa fortaleza. Él es quien nos ayuda. Nosotros primeramente tenemos que reconocer nuestros pecados delante del Señor. Decirle, Señor, yo reconozco que hice esto, que hice aquello, ser totalmente transparentes con el Señor, porque el Señor conoce nuestro corazón. El Señor sabe quiénes somos nosotros, sabe lo que hacemos, pero Él quiere que nosotros lo expresemos, que expresemos lo que nosotros hemos hecho mal, ¿verdad? Y reconocer que necesitamos también del Señor Jesús, necesitamos de su Espíritu Santo. El Espíritu Santo, mi amado hermano, es tan hermoso, es tan precioso de verdad, porque Él es quien nos redarguye. Cuando nosotros vamos a hacer algo que no es correcto, el Espíritu Santo nos redarguye y nos hace entender, hey, eso que tú vas a hacer no está bien, eso no es de Dios, a Dios no le agrada, ¿verdad? Pero hay veces que nos hacemos los loquitos y no le prestamos atención al Espíritu Santo cuando quiere decirnos que no es correcto lo que vamos a hacer y al final terminamos haciéndolo. Pero, mi amado hermano, reconozcamos que necesitamos a Jesús en nuestro corazón, que necesitamos de Él cada día. Y cada día que podamos presentarnos delante del Señor y pedirle que nos limpie de toda contaminación, de todo pecado y que nos ayude a ser obedientes a su palabra, que podamos presentarnos como ofrenda viva delante del Señor. No podemos presentarnos delante del Señor de cualquier manera, mi amado hermano. Necesitamos estar limpios, que nuestras vestiduras estén blancas, estén limpias, sin manchas, sin arruga. Eso es lo que el Señor quiere, pero también no podemos obviar el pecado que existe en nosotros. Aquí en la última parte dice, sino el pecado dice, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Pablo no estaba diciendo que todo es culpa del pecado, no se estaba excusando en el pecado, no, para nada, pero él estaba reconociendo la naturaleza pecaminosa que habita en nosotros, que no podemos obviar. Hay personas que dicen, no, pero es que este es cristiano, ese es perfecto, su vida es perfecta, no tiene problemas en la vida. No, mi amado hermano, al contrario, es cuando más luchas tenemos. ¿Por qué? Porque hay una lucha entre el bien y el mal en nosotros. Hay una lucha entre el espíritu y la carne. Y cada día necesitamos vencer esa carne. Cada día necesitamos buscar más del Señor y menguar nosotros para que Cristo viva en nosotros. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Buenos días, la paz del Señor Jesucristo sea con todos los hermanos y amigos que nos escuchan, nos ven. Y bueno, estamos en la resaca, las emociones y el gozo de ese fin de semana. Cómo estuvimos reunidos a través del Zoom, casi las 300 personas allí en el Zoom y miles a través de las redes, tanto Facebook Live como YouTube y las distintas redes estuvieron retransmitiendo radio, televisión en Venezuela, en distintos países. Y gloria a Dios damos por la fortaleza que le dio al hermano Puerta. 5 horas estuvo con nosotros respondiendo a la pregunta del pastorado. Que Dios nos ayude y sigamos fieles al Señor y que
podamos ayudar a este siervo del Señor que pagó el precio de toda su vida sirviéndole y ahora está allí a través de las redes, lo tenemos desde su casa compartiendo con nosotros sus consejos. Que Dios bendiga a cada uno de los colaboradores. Gracias le damos tanto al grupo de Argentina, ya de TV Argentina, y a los grupos de gente de TV Luz en Venezuela. Que Dios les bendiga y que sigamos trabajando así. Recordemos que no somos la competencia, sino que somos socios, trabajamos en una misma empresa y para un mismo jefe. Que Dios les bendiga. Bueno, ya dentro de 3 meses tendremos otra vez al hermano Puerta allí compartiendo sus mensajes. Bendito sea el nombre del Señor. Estamos en el capítulo 5. Bendito. No, el 7. Yo estoy más perdido. Sí, aquí estoy, lo tengo marcado, pero se me había tenido un despiste. Bueno, versículo 21 hasta el versículo 25. Nos hace una analogía aquí comparando la ley del pecado con la ley de Dios. La ley de Dios nos induce a hacer lo bueno y esa ley produce en nosotros vida. La ley del pecado produce en nosotros muerte, porque así como la ley obliga a la gente, aunque no quiera obedecer, la obliga a hacer lo que debe hacerse, esa ley que también está en nuestros miembros, la ley del pecado, nos obliga y no hacemos lo que queremos, sino lo que esa ley que está en nuestros miembros nos induce a hacer. El versículo 21 dice: así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Allí está el mal. Es inherente con nosotros. Desde que pecó Adán, ya todos los hombres fueron constituidos pecadores. Y así como dice el Salmo 51, que en pecado me concibió mi madre, así, hermano, el pecado nace y crece con nosotros hasta que una vez tenemos el encuentro con Cristo y allí Él nos da vida nueva. Allí Él hace de nosotros nuevas criaturas. Bendito sea el nombre del Señor. Queriendo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Mis amados hermanos, hay pasiones que combaten dentro de nosotros. Jesucristo dijo: lo que entra en el hombre no le contamina, sino lo que sale del hombre, porque del corazón del hombre sale el adulterio, la mentira, el crimen, el asesinato. Todo lo malo sale del corazón del hombre. Así como la corrupción, cuando uno se muere, los gusanos no vienen del exterior, los gusanos salen del interior de nosotros. Así, mis amados hermanos, el pecado que está en nosotros nos induce a hacer lo malo, nos obliga a hacer lo malo. Y aunque vemos que la ley dice una cosa, la ley de Dios, hacemos otra cosa. ¿Qué es esa otra cosa? Lo que nos dicta la ley del pecado que está dentro de nosotros. Así que queriendo hacer el bien no lo hacemos, porque esa ley que está dentro de nuestros corazones nos induce a hacer lo malo. Dice: pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de Dios. Una contra la otra. No son iguales. Aunque presenta una analogía Pablo comparando esa ley en que las dos inducen a hacer lo
lo que se debe hacer en esa ley. La ley del pecado induce a la gente a hacer lo malo y la ley de Dios induce a la gente a hacer lo bueno. Es obligatorio, la ley no es voluntario, el hombre pide derechos y sí, las constituciones mundiales les garantizan derechos, pero también tienen obligaciones. La ley le obliga a cumplir con reglas que benefician a todos. Tu derecho termina cuando comienza el mío. Así que tú no puedes vivir según tu propio criterio o haciendo lo que te da la gana. Miren lo que estamos viendo aquí en España y en otros países también, que la gente quiere salir, quiere no guardar protocolo ni nada, y ya los gobiernos se están relajando por eso, salen a las calles, se excitan, hacen fiestas en la calle, miles de personas, y cuando vienen las autoridades se rebelan contra ellos, les tiran piedras, los hieren, los agreden, de tal manera que ahí se aprovechan algunos y van también a romper cristales de los comercios y a hacer saqueos. O sea que se une una cosa con otra y la gente comienza a hacer lo que le da la gana, lo que quiere hacer, lo que la ley que está dentro de ellos les obliga a hacer. Si nosotros no queremos vivir según esa ley de pecado, tenemos una solución y esa solución es venir a Cristo. La Biblia dice que si no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios. ¿Cuándo nacemos de nuevo? El primer nacimiento es el nacimiento que nacimos en la carne de padre y madre, cuando fuimos engendrados y nacimos en la carne. Pero el nuevo nacimiento se opera cuando Cristo viene a nuestras vidas. Se opera un nuevo nacimiento, un cambio de vida en nuestras vidas. Y entonces allí comenzamos a hacer lo que es bueno y justo y lo que agrada a Dios. El versículo 24 dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ay de mí. No hago lo que quiero, sino lo que el pecado que está en mí me induce a hacer. El drogadicto se droga, aunque llega un momento que ve la destrucción, ve la merma de su salud y quiere dejarlo, pero no puede, está esclavizado, está encadenado, está obligado a hacer lo que el pecado le induce a hacer. Pero quiere ese drogadicto dejar la droga, acérquese al Señor, el Señor rompe su cadena, el Señor le da una nueva vida para que obedezca la palabra de Dios y no se deje obligar por esta ley de pecado. Bendito sea el nombre del Señor. Y por último, Pablo dice: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Deseando hacer lo bueno. ¿Cuántas personas desean hacer lo bueno? Y en ciertas ocasiones hablan con Dios, conversan con Dios y le dicen a Dios: Señor, yo no quiero vivir de esta manera, cambia mi vida, opera el milagro en mi vida, dame vida nueva. Y el Señor a la larga lo hizo. Yo soy una de esas personas que, estando en el mundo de pecado, le dije a Dios: Dios mío, ¿hasta cuándo voy a estar en esta situación? Ya mataron a un hermano mío, en cualquier momento me matan a mí. ¿Qué será de mi familia, mi madre? Y yo me olvidé de esa oración, pero un día fui a una campaña a burlarme, a reírme, y allí me tocó el Señor, allí fui transformado. Desde ese día comencé a vivir según la ley de Dios, la ley que agrada a Dios. Así que, mis amados hermanos, ya estamos muertos al pecado, así que con la mente sirvamos a la ley de Dios, mis amados hermanos, y con el corazón y con nuestras acciones. ¿Cómo? Entregándole nuestras vidas a Cristo. Y este momento es el momento que aprovechamos para entregarte al Señor. Si algún hermano está esclavizado todavía por el pecado, mire, sométase a Dios.
Vuelva a Dios, pídale a Dios que se quiere reconciliar con Él y su vida será diferente. Allí donde está, en el nombre del Señor, vamos a entregarte al Señor y a los descarriados. Vuelvan cual hijo pródigo a la casa del Padre, a la casa de Dios. Padre querido, digan conmigo, Dios mío, en este momento yo abro mi corazón Yo abro mi y corazón te recibo como mi Salvador. como mi Salvador. Entra en mi corazón. Entra en mi corazón Y quédate en mi y corazón. quédate en mi corazón Desde ahora y, desde para, ahora y siempre. para siempre. Perdona mis pecados. Perdona mis pecados. Borra mis pecados. Borra mis pecados. Con tu sangre. Con tu sangre. Cambia mi vida. Cambia mi vida. Dame vida nueva. Dame vida nueva. Quiero vivir para Quiero vivir para ti. Desde hoy en Desde hoy en adelante. adelante. En el nombre de En Jesús. el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde. Hermano Puertas, ¿cómo puedo saber si alguien está endemoniado o si está siendo perturbado por un demonio? El Espíritu Santo que está dentro de ti te da discernimiento, te dice cuándo es el diablo que lo tiene adentro, cuándo son demonios que han tomado posesión de él. El Espíritu Santo nos guiará a toda verdad.